La candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez o Cóchil, como la llama el pueblo de cariño, nunca ha sido brillante. Sin embargo, los conservadores pensaron que seguían teniendo el poder de crear estrellas mediante los medios de difusión, esto es, radio, cine, televisión, prensa escrita, etc. Así lo hicieron durante casi un siglo. La información masiva de la cual ellos eran dueños se encargaban de distorsionar la realidad y enajenar a la población. Pero aparte de eso, también contaban con el poder electoral, de tal manera que las decisiones en realidad siempre las tomaban ellos, independientemente de quién fuera el candidato. Por tanto, en esta ocasión no les importó poner a una candidata oscura, sin personalidad, muy limitada intelectualmente, pues, como dijimos, pensaron que una vez más engañarían a la gente. No se dieron cuenta de que el pueblo mexicano ya había cambiado y no solo eso, se ha apoderado de las redes sociales y ya no son víctimas fáciles de la demagogia del PRIAN. Con estos antecedentes, los prianistas lanzaron al ruedo a Cóchil y tomaron una serie de medidas. Por ejemplo, amordazar a López Obrador. Como todos sabemos, el presidente de México prácticamente no puede hablar de nada relacionado con las elecciones. Y Cóchil empezó su campaña abierta de la forma tradicional. Pero los conservadores se dieron cuenta rápidamente de que la señora no podía articular un solo pensamiento completo, ni tampoco podía coordinar sus discursos. Más aún, la señora Gálvez cometía errores a cada momento que empezaron a hundirla. Por ello, rápidamente, los asesores decidieron que Cóchil no hiciera eventos abiertos, de tal modo que sus manifestaciones empezaron a ser en lugares cerrados y con la prensa controlada por ellos. De esta manera, la gente ya no se daría cuenta de los errores de Xóchitl Gálvez, pero tampoco podían estar frente a ella y reducía la capacidad de penetración política por parte de tan inútil candidata. Aparte de eso, la dotaron también de teleprompter para que ella no tuviera que decir nada y simplemente estuviera leyendo. Pero, al igual que en el caso anterior, rápido se dieron cuenta de que Cóchil ni siquiera podía leer bien, de tal forma que los errores seguían cayendo en cascada y la gente cada vez se daba cuenta de que el PRIAN tenía una candidata verdaderamente inútil. Ante esta situación, echaron mano de la inteligencia artificial, es decir, en los medios de difusión solo aparecerían imágenes editadas de Xóchitl Gálvez con discursos igualmente editados. Obviamente, esta estrategia tampoco funcionó, de tal modo que también abandonaron esa estrategia y pasaron a otra etapa, que Xóchitl Gálvez no hiciera nada. Toda la prensa fifí se encargaría
de estarle haciendo la campaña. Es así como vemos afirmaciones de la candidata del PRIAN en un periódico, en otro, en la televisión, en la radio, cientos de mensajes diariamente, de los cuales Xóchitl Gálvez ni siquiera se da cuenta. Toda es una campaña artificial a través de los medios de difusión. Y aún así, la señora Gálvez se atrevía a decir que Claudia Sheinbaum le tenía miedo para debatir, y fue insistente en esto hasta que llegó el día D. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos lo vimos. La doctora Sheinbaum le dio una auténtica arrastrada a Xóchitl, y ahí no le sirvió ni siquiera el apuntador que traía en la oreja derecha. La caída fue enorme, de tal manera que si de por sí muchos simpatizantes y militantes del PRIAN ya habían abandonado a la botarga, ahora fue peor. Por ejemplo, podemos ver cómo el diario conservador El Financiero ya la abandonó. Por ejemplo, vamos a citar a Óscar Mario Beteta, quien dice lo siguiente: la Xóchitl que vimos en el debate no fue ni de cerca la que conocemos, la de la picardía, la que se divierte haciendo política. En su lugar vimos a una mujer desencajada, que no se hallaba en una situación nada cómoda, demasiado preocupada por marcar distancia con el PRI, el PAN y el PRD, partidos que, quiera o no, deberían estar ahí para apoyar su candidatura. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Los partidos y sus dirigentes se han ocupado más de asegurar asientos en el Congreso y de repartirse candidaturas que de sumar fuerzas y acompañar a Xóchitl Gálvez. Es decir, aquí Mario Beteta está consignando no solo los errores de Xóchitl Gálvez, sino que también denuncia lo que todos sabemos. La mayoría de los militantes del PRIAN están ahí porque tienen la promesa de un hueso y se preocupan exclusivamente por esto, pero han abandonado completamente a la botarga. Es de llamar la atención, por ejemplo, que en el pasado debate el dirigente del PRD no estuvo presente. Así es, Jesús Zambrano ni siquiera asistió al debate. A su vez, René Delgado, uno de los más férreos enemigos de la Cuarta Transformación, al parecer también ya se desilusionó de Xóchitl Gálvez. Así que este articulista afirma en el mismo diario El Financiero lo siguiente: lo cierto es que el desempeño de Xóchitl Gálvez en el debate ha evidenciado cuestiones de mucho mayor fondo. Los intelectuales, académicos, periodistas y políticos disfrazados de ciudadanos profesionales que vieron en ella a un personaje susceptible de someter al dictado de su proyecto, con la virtud de contar con un perfil social atractivo y un carisma populachero, capaz de galvanizar el anti-López Obradorismo, han comenzado a deslindarse o, de plano, zafarse de la aventura en que embarcaron a organismos cívicos ciudadanos, partidos opositores y, desde luego, a la misma Xóchitl Gálvez, quien escuchó el canto de las sirenas sin oír
las sirenas del peligro al que se asomaban. Como podemos observar, René Delgado consigna aquí también dos hechos vitales. Uno, el fatal desempeño de Xóchitl Gálvez en el debate, y dos, que ya han empezado a abandonar todos ese barco de la corrupción llamado PRIAN. En resumen, Xóchitl está políticamente muerta. No se le puede pedir más. No es posible exigirle lo que no puede dar. ¿Qué pasará en el próximo debate? Lo mismo. La señora Gálvez no tiene la capacidad de integrar ideas y poder ser una efectiva comunicadora. En realidad es una política de ocurrencias y se contradice a cada momento. No son pocas las voces que incluso consideran que Álvarez Maínez ya la ha superado en los niveles de aceptación. Pero nosotros, como pueblo, no debemos estar confiados en la caída de la señora Gálvez. Evidentemente que va a perder, pero está claro también de que tenemos que ganar la presidencia nacional con la doctora Claudia Sheinbaum y también la mayoría calificada en el Congreso para poder profundizar la cuarta transformación. Así que, tigres de la 4T, ni un paso atrás, vamos todos juntos por la presidencia nacional con la doctora Sheinbaum y por la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Ni un paso atrás.